¿O por qué todavía eres frío o fría en la oración? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué cuesta madrugar si llevamos ya 20 años en la iglesia o 20 años en la comunidad? Más que madrugar, a lo mejor algunas veces madrugar cuesta porque el cuerpo no siempre responde igual. ¿Por qué dudamos de Dios? Si lo hemos conocido, ¿por qué nos cuesta tanto orar, tanto fiarnos de Él? La oración abre literalmente las puertas del cielo para nosotros. Y cuando nosotros oramos de verdad, las puertas del cielo se abren y empieza a llover, llover sobre mí, sobre nosotros. Unas lluvias abundantes que ni siquiera nos damos cuenta. Dice, llueve la gracia, llueve el Espíritu, y a lo mejor no nos damos cuenta. Donde vayamos, dejamos el Espíritu impregnado. Por eso cuando el Señor nos concede el don de la oración de verdad, hay tanta hambre de Él, hay tanta hambre de buscarlo, hay tanta hambre de levantarnos por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, a cualquier hora del día. Que dice, entra un amor tan fuerte en nosotros cuando Dios lo regala, que ya, yo tengo una frase que digo, si hablar y no ora, no funciona. Y es así, si no oramos, no funcionamos. ¿De qué nos sirve tener un coche bonito, o no tan bonito, tener un coche, si no tiene gasolina? Por mucho que queremos arrancar a la llave, va a hacer el ruido del motor, ni siquiera sé si va a hacer ruido, pero el coche no va a arrancar, no va a conducir. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un coche o 20 coches en el garaje si no tiene gasolina, no tiene gasoil? Hoy en día que están los coches electrónicos en moda, se están poniendo en moda, no tiene electricidad, se ha gastado. Así es la oración. ¿De qué nos sirve tener un traje bonito, un cuerpo bonito, si no tenemos gasolina dentro? La oración es la gasolina, el gasoil, la electricidad, la fuerza que necesitamos para caminar. Si no oramos, todo lo que vemos en la iglesia y fuera de la iglesia no va a servir para nada. Simplemente va a ser un entretenimiento de otras tantas cosas que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si no oramos, todo dentro de la iglesia se va a convertir en una rutina, en un quehacer, en llenar agenda, en no sé qué, aparte. Pepe, ¿hay algo más aparte de la agenda de la iglesia? Reuniones, ¿verdad? Hacer reuniones, hacer un montón de cosas. No me acordaba de las reuniones. Hacer un montón de cosas. Y ya no digo nada de lo que está fuera de la iglesia. Si no oramos, vamos a parecer o aparentar que entendemos a Dios, que entendemos su palabra, que nos comunicamos, que hay comunión entre los hermanos, pero en definitiva nos rascan así un poquito y sale el egoísmo, sale la soberbia, sale la envidia. ¿Por qué? Porque estamos a falta de oración, a falta de gasolina, a falta, tenemos un coche precioso, pero no anda, está ahí como que no arranca. Coche precioso me refiero, somos nosotros. Dios nos ha creado únicos e irrepetibles. No hay nadie en el mundo como tú, como yo. Así es que enhorabuena. Y la oración es un regalo que Dios da exclusivo a ciertos hijos suyos, que luego esa oración dará frutos por todas partes que vayamos y por donde vayamos. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo así: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Os aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Y al orar, no repitas palabras inútilmente, como hacen los paganos,
que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará más caso. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis aún antes de habérselo pedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella que es la palabra del Señor, es impresionante. Fijaros cómo el Señor nos instruye, dice la hermana, y esclarece, cómo el Señor da constantemente luz. Mirad, si hoy en día, entre otras crisis que hay y pandemias que hay una crisis en nuestra iglesia de oración muy seria y muy grande. Parece que hablar de la oración es como si habláramos de una guerra, de una bomba atómica, como si eso estuviera prohibido. Nuestro Papa, el Papa Francisco, todos los papas, pero nuestro Papa Francisco, desde su pontificado, constantemente ha hablado y ha predicado de la oración, constantemente hasta el día de hoy. Hablar de oración en la Iglesia parece o debería de ser algo muy natural y muy normal, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque orar y rezar no es lo mismo. Orar es una cosa y orar está aquí y rezar está aquí, ¿vale? Son dos polos muy opuestos. Imaginémonos que se conocen, recién conocidos, dos novios, los más guapos y bellos del mundo. Se ven por la calle, aquí en el parque de Pólvora, se conocen, se enamoran en un minuto y para comunicarse, imaginarse que sacan los dos un manual y le dicen: hola Marta, ¿cómo estás? Y Marta saca su manual y le dice: hola Juan, estoy bien, ¿y tú? ¿Veréis eso normal? No. Pues yo parece que sí, porque no responder. ¿Veréis eso normal o no? Hay que mirarse. Vale, hay que mirarse. Pero en nuestra relación humana no sacamos manuales para hablar. Imaginarse que Marta y Juan ya se conocen, ya están 3 años de novios o 4, me piden que nos casemos don José y yo, los que se casan en los Pasos de Santiago, empiezan su matrimonio feliz y comiendo en la mesa, se sacan otra vez el manual y empiezan a hablar. ¿Qué os parece eso? Frío. Que no se conocen. Que no se conocen, pero los seres humanos hablamos por manuales. No, impersonal. Es impersonal. Bueno, es verdad. Hoy en día, como la tecnología avanza tanto que nos ha reventado, imaginarse que están hablando los dos en la mesa por el WhatsApp. ¿Eso sería lo normal? No, ¿A qué no? impersonal. Pues la mayoría de las veces, yo me atrevo a decir, luego el Señor borrará mi pecado, yo me atrevo a decir el 95% de las cosas que se hacen en la iglesia son esas, con manuales. Hablamos con Dios con manuales. Imaginarse, eso se llama rezar. Cuando rezamos, nos parecemos a, ¿cómo era? Marta y Juan, que sacan sus manuales y empiezan a hablar con Dios con los manuales. Es cierto que los santos nos han dejado un pedazo de oraciones para aprender nosotros y para enseñarnos de ellas. Pero la oración en sí no tiene un método. No hay un método para orar. Cada uno debe descubrir su forma de orar con Dios, su forma de hablar con Dios. Unos oran sentados, porque están más a gustos. Otros oran de pie, andan. Otros oran de rodillas. Otra gente, yo digo en la oración personal antes de salir a casa. Otros oran postrados, se postran ante Dios, en la casa, si podéis. Hay muchos tipos de oración. Cada uno debe de buscar su forma, su manera de orar, donde el espíritu descansa. Pero claro, si en la casa Juan y Marta hablan con manuales, no se entenderán. Me llamarían, como Pepe y yo nos hemos casado, y dirían: estamos dudando, no sabemos comunicarnos y hablamos con manuales. Enséñanos a comunicarnos. Eso es lo que pasa exactamente con la oración. Cuando hacemos una oración hecha por la iglesia o por algún santo, la rezamos, Dios la escucha, sí, pero no es la oración.
rezo lo escucha, sí, pero no es la oración que Dios quiere. Fijaros la belleza del Evangelio. Habla en plural, dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo recuerdo cuando yo conscientemente hice mi primera oración, fue en Ucrania. Recuerdo que me compré un cirio, cuando me compré mi primera Biblia, y recuerdo en el salón de la casa, encendí el cirio, puse la Biblia abierta enfrente de donde estaba el televisor, lógicamente el televisor estaba apagado, encendí el cirio, puse la Biblia abierta, me arrodillé y le dije, Señor, no sé qué decirte, pero quiero aprender a orar. Esa fue mi primera oración. Recuerdo que levantaba las manos, subía, bajaba, subía, me levantaba, me sentaba, andaba, venía, pero ya ahí Dios puso el fuego dentro de mí. Yo constantemente decía, enséñame por favor, enséñame a orar, enséñame a hablar contigo, enséñame a orar. Y cada mañana que yo me levantaba, cada mañana yo hacía la oración personal en la casa de mis padres, que todavía estaban de viaje cuando yo estaba perdido. Y recuerdo que las primeras oraciones eran muy cortas, no sabía qué decirle, pero nunca obedecí un manual, nunca, hasta el día de hoy. Es decir, cada mañana que nos levantamos es una mañana nueva que Dios nos da para orar, para hablarle con Él. Es decir, y recuerdo cuando en la comunidad, en las asambleas, cuando estábamos alabando a Dios, recuerdo mi primera alabanza. Me costó tanto alabar, estaba temblando de miedo, no sabía qué hacer, todo el mundo alababa a Dios, y desde dentro dije, voy a abrir la boca. Y dije, Señor, gracias por estar aquí. Y claro, eso me liberó, familia. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, creo que nunca he cerrado la boca, mi corazón, teniendo ganas para alabar a Dios. Recuerdo una vez, recién llegado a la comunidad, a lo mejor llevaba 2 o 3 semanas, estábamos en una alabanza fuerte, el templo era diferente, y yo me senté en aquel lugar. Aquí había el altar, llegaba hasta aquí, yo me senté en aquel lugar. Mi madre creo que estaba cerca mía, no me acuerdo muy bien. Total. Y recuerdo que en la alabanza, yo esa noche tuve, como muchos lo tenemos, no sé por qué todavía, la boca cerrada. Y recuerdo que María dijo algo así. El que, yo me lo invento, ¿vale? Para fraseo, pero no me acuerdo la palabra ideal. El que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo siendo tú cristiano, haber conocido a Dios, estás aquí con la boca cerrada? Claro, a mí eso me llegó al alma. Y dije yo, todas las veces, Señor, que esté en el templo, nunca cerraré la boca. Y desde los últimos 13 años hasta el día de hoy, nunca cerraré la boca. Me excusaréis más veces, menos veces, pero nunca he dejado de hablar. Total, vamos a la oración. Recuerdo mis primeros comienzos, yo estaba lleno de Dios, estaba lleno de su ilusión, estaba lleno por Él por todas partes de mi cuerpo. Y recuerdo que yo no paraba de preguntar a cada hermano cómo ora. Pero ¿sabéis qué? Me veo una sorpresa impresionante, que casi nadie oraba. Y yo decía, ¿cómo es posible saber qué pasa? Entonces yo cogí la Biblia, y yo siempre por la ciudad iba con la Biblia aquí, en el sobaco. Entonces iba constantemente, cuando hacíamos retiros, cuando hacíamos asambleas, yo decía, hermanos, ¿cómo oráis? Y los hermanos no oraban. Digo en Ucrania. Algunos sí oraban, pero la mayoría, yo hago esto, yo hago lo otro. Y entonces como que no me cuadraba. Y decía, ¿qué es lo que está pasando con la oración? Y recuerdo, María es testigo, cuando yo fui a Ucrania a cuidar a mi abuela, yo la llamé porque me mandó una enseñanza de un sacerdote sobre la oración de aquí. ¿Qué es lo que hice yo? Inteligente y sabio, más que nadie. Broma. ¿Qué es lo que hice yo? Copié la oración tal cual a mi estilo y le dije, María, ¿me das permiso? Yo puedo dar esta enseñanza, si todavía nos conocimos, digo, yo puedo dar esta enseñanza sobre la oración a los hermanos. Tenía 21 años y los hermanos tenían 35, 40, 45, 50, 60 y para arriba. Dice, claro que sí, pregúntale al sacerdote. Le pregunté al sacerdote, dije, Padre Gregorio,
miren, tengo aquí en mi corazón un deseo grande de comunicar. Yo todavía no oraba, era todavía músico. Y decía, Padre Gregorio, ¿puedo hablar de la oración a la comunidad? Dice, claro que sí. Pues hermanos, recién conocido al Señor, hablé de la oración sin tampoco tener mucha experiencia. ¿Qué es orar? Y vamos a centrarnos en el tema, ¿qué es orar? ¿Por qué digo esto? Orar es hablar con Dios y que Dios nos hable. Esa es la oración. Hablar con Dios constantemente y la belleza de que Dios nos hable, de que Dios te hable. Si no oramos, la misa no sirve para nada. ¿Por qué? Mira, decía San Juan de Ávila, yo sé que algunos sacerdotes míos, amigo, me crucificarían si que haya dicho esto, pero es la realidad. San Juan de Ávila, también voy a parafrasear, decía, he visto a muchos sacerdotes celebrar la misa y no orar y caer. Y he visto a muchos sacerdotes orar y celebrar la misa y no caer, dando la importancia a la oración personal. Cuando entramos en el misterio y en la mística de la oración, el Señor nos va revelando poco a poco cómo hablar con Él, cómo comunicarnos con Él. Mi pregunta es, todo el tiempo que llevamos en la comunidad, ¿por qué todavía no oras? ¿Y por qué todavía tienes dudas de la oración? ¿Por qué todavía hay tanta, ¿cómo diría yo? ¿Por qué no tienes hambre de Dios? ¿Por qué no tienes hambre de su Espíritu? ¿Por qué todavía no tienes hambre de su palabra? ¿Por qué todavía te cuesta madrugar para Él? Si lo has conocido, cuando conoces el amor de tu vida, haces lo imposible para atraer constantemente ese amor, lo imposible. Subes al Everest, se arrebata y bajas en el mismo día. Lo mismo pasa con Dios. Cuando conocemos a Dios, ya no podemos vivir sin Él. Es imposible. Pero claro, cuando no conocemos a Dios, muchas veces nos permitimos, pues yo digo lujos, que a mí Dios no me lo permite, no orar una semana, no orar 2 semanas, no orar un mes, otro mes, orar un día, otro mes, no orar, y ir a tropicones. La oración, una de las cosas que hace es ordenar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Eso que nos quede muy claro. Cuando vamos a la oración, entramos en el reino de los cielos. Familia, que no se nos olvide. Cuando vamos a la oración, entramos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuanto más oramos, más nos parecemos a Dios. Más empezamos a pensar como Él. Él va ordenando nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestros oídos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Él va ordenando cada día. Cuanto más tiempos pasamos en la oración, más tiempo pasamos con la santidad. Más tiempo pasamos con el Espíritu Santo. Más tiempo pasamos con los ángeles y con los santos. Esto es así. Que si la oración, dice uno, ¿por qué no oro? Porque no conoces a Dios. No hay más fórmulas. No hay otro secreto. Uno no ora de verdad porque todavía no ha conocido a Dios. Y a Dios se puede conocer en esta tierra tan bendita, porque Él lo ha dicho. Dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Dios en la oración viene alivio, viene bálsamo, viene sanación, viene liberación, viene alabanza a tu vida, viene fortaleza, viene castidad, viene obediencia. Fijaros los beneficios en la oración. Cuando nos tomamos a Dios en serio y la oración en serio, nos hacemos hombres y mujeres de verdad. Es ahí donde empieza de verdad a dar fruto la vida. Si nos pasáramos, yo incluido, todos, más tiempos con Dios, ¿cuánta felicidad no tendríamos? ¿Cuántos problemas ya se habían solucionado? Y es cierto que Dios es el que marca el tiempo, el ritmo de la oración. Es Él, cuando Él coge las riendas y cuando nosotros decimos, Señor, lleva tú mi oración, porque yo no sé. Eso es integridad. Recuerdo que cuando yo empezaba,
Y recuerdo que oraba un día, otro día, el cirio se gastaba, yo compraba otro cirio, el cirio se gastaba, yo compraba otro cirio. La Biblia la leía el Nuevo Testamento de arriba para abajo, de arriba para abajo. Es decir, constantemente quería llenarme de él. Yo no quería otra cosa, solamente Dios. Y hoy en día no quiero otra cosa, solamente Dios. El Señor, en la oración, dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. El hipócrita es una persona falsa. Es una persona que le gusta hacer las cosas al público. Es una persona que le gusta como el espectáculo, que le vean constantemente. Es una persona con doblez. Por eso, los hipócritas no oran. Fijaros, el Señor es claro. Dice: cuando oréis, no seáis falsos. No seamos falsos. Cuando oremos, no vayamos con doblez. ¿Cuántas veces me he levantado yo, desde los últimos 13 años, he ido a orar y le he dicho: Señor, ni siquiera sé qué decirte, estoy tan cansado. Señor, hoy yo no sé qué decirte a la oración. Permíteme, dame permiso solamente para estar contigo. No quiero decirte nada, no puedo alabarte, no puedo bendecirte. Mi alma necesita estar contigo. Pero ¿cuántas veces en la oración he dicho, me he levantado por la mañana, he alabado a Dios, lo he glorificado, lo he adorado y le he hecho un montón de piropos bellos? Que dice: cada día nos levantamos diferentes. Dice el Señor: no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Cuando alguien nos ve, pues parece que somos importantes. ¿Es así o no? Cuando alguien nos aplaude, cuando alguien nos dice: ¡ole, cómo oras, madre mía! ¿Te pareces al Padre Pío 2 veces? ¿O te pareces a, no sé, a San Agustín? Claro, crecemos en eso. Y fijaros que sigue diciendo el Señor: os aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Fijaros en la cosa seria: la doblez, la falsedad, la mentira. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Que eso sí que es hipocresía, engañar a Dios. Levantarnos pensando que la gente vea cómo rezamos o cómo repetimos oraciones. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Amén. En mi cuarto de oración, yo creo que ahí es donde he descubierto las cosas más importantes y más maravillosas de mi vida. En ese cuarto de oración es donde he derramado un montón de lágrimas. Es donde he pasado muchísimo sufrimiento, pero a la vez muchísimo gozo. Y sabéis, familia, cuando yo entraba en ese cuarto, yo no tenía ni idea qué iba a decirle a Dios, pero yo obedecía lo que aprendí en la revolución carismática. Si hay que orar, Señor, enséñame a orar. Cogía la Biblia, cogía la palabra, ni siquiera leía al principio las lecturas del día. Yo leía una porción de la Biblia y con ese texto construía mi oración, mi diálogo con él. ¿Cuántas veces, familia, me he dormido en la oración? Por el cansancio, por el sueño. ¿Cuántas veces he dicho: Señor, dame 5 minutos, y me he hecho un cuarto de hora, pero delante de él? Me refiero, y recuerdo, una de las cosas que Dios me está quitando poco a poco. Yo recuerdo cuando yo tenía una hora para orar. Normalmente es aconsejable y es recomendable que nos levantemos a orar, a hablar con Él antes de que salga el sol, antes de irnos a trabajar. ¿Por qué? Porque en el silencio de la noche, en el silencio de la madrugada, se escucha diferente que por la mañana, que por el día. Se escucha muy diferente. Y recuerdo aun cuando yo me acostara un poquito tarde, no por salir de fiestas ni por otras circunstancias, yo siempre era fiel a mi hora, constantemente, las 6 de la mañana. Sonaba el despertador, me levantaba. Muchas veces cuando estaba en la casa de mis padres no hacía ruido para que ellos no lo escucharan, y ahí oraba en mi cuarto. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Fijaros qué belleza.
¿por qué todavía no oras? ¿Por qué todavía te cuesta tanto orar? Digo te cuesta, nos cuesta algunas veces. ¿Por qué, si la Iglesia es maestra de oración, no todos son orantes en la Iglesia? ¿Por qué cuesta tanto cuando estamos con un grupo de sacerdotes, o con un grupo de catequistas, con un grupo de visitadores de enfermos, de ministros de comunión, ¿por qué cuesta tanto hablar de la oración? ¿Por qué no hay oración, familia? Simplemente porque no hay oración. ¿Por qué no hay oración? Porque no se ha conocido a Dios. Cuando se conoce a Dios, mana un manantial de agua fuerte dentro de nosotros y vamos a dar a Dios constantemente. Yo recuerdo cuando, mucho antes de entrar al seminario, la gente empezó a bombardearme, esa es la palabra, que sea sacerdote. La gente de mi parroquia, la mujercita de mi parroquia, porque el hombre lógicamente no hacía nada, solamente la mujercita, de diferente. Toda la gente empezaba a decir que me veía de cura, que por qué no tenía seminario, nunca, en la comunidad nunca me decía nada, pero gente por la calle que me paraban y hablaban. Y eso a mí me ponía muy inquieto. Y yo recuerdo cuando yo oraba, y yo decía, Señor, si tú no me concedes ese deseo en mi corazón, yo nunca voy a entrar al seminario, aunque me lo diga Murcia entera. Si tú no me concedes tus pensamientos, tu voluntad, si yo no la entiendo, yo nunca entré a un seminario porque no sabía que es un seminario. Y recuerdo que pasaron casi 2 años después de esa petición. Y recuerdo que un día, orando, de un domingo a lunes, Dios me habló y me dijo que entrara. Es decir, hago un resumen, me dijo que entrara al seminario. Eso es un resumen sobre el resumen. Por eso, familia, cuando yo visito casas y veo los lugares, muy pocas casas tienen sus lugares de oración, muy poquitas casas, me da mucha alegría que alguien hable con Dios. Me da mucha ternura saber que alguien de verdad se comunica con Dios. La oración sana nuestro corazón. Es decir, todos tenemos un corazón herido, todos por la infancia, por la adultez, por la adolescencia, todos tenemos un corazón en el corazón, alguna herida o muchas heridas. La oración sana el corazón, que muchas veces tanto llora y tanto necesita. La oración, aparte de sanar el corazón, te va a sanar la vista. Hoy en día hay también una gran enfermedad de la vista. Casi todo el mundo está enfermo de la vista. Cuando oramos con Dios, todos entramos en el reino de los cielos y toda la santidad, todas las gracias van bajando, bajan y bajan y bajan y bajan. Y la gente cuando te va a ver, te va a decir, si no es como los demás, es diferente. No habla como los demás, no camina como los demás, no dialoga como los demás. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de ti. Si no oramos, los estudios tampoco nos servirán para nada. Digo los estudios de teología, de Biblia o de filosofía. ¿Por qué? Porque junto con la oración eso sí que sirve. ¿De qué nos sirve tener todos los libros del mundo si no sabemos leer? Imaginarse que tenemos una biblioteca de 10.000 libros, los mejores libros de los mejores escritores del mundo. ¿De qué nos sirven leer libros si no nos han enseñado a leer? Eso pasa por la oración. ¿De qué nos sirve tener información si luego no sabemos ponerla por obra? Si no oramos, familia, si no oramos de verdad, tanta información o tanta formación nos puede crear una soberbia impresionante, nos puede hacer intocables, incorregibles, nos podemos pensar que de verdad que valemos, nos podemos pensar de verdad que lo que hacemos es la voluntad de Dios. Fijaros que el Señor en el Evangelio dice que incluso hay gente que pensará que nos matarán pensando que dan gloria a Dios. Fijaros que la cosa es seria. Entonces, la oración es como aprender a leer en el Espíritu. La oración es como aprender a escribir en el Espíritu. Cuando aprendemos a leer y cuando aprendemos a escribir, es cuando empezamos a crecer, a espabilarnos. Es decir,
La lectura para la inteligencia, la lectura para la inteligencia es como el gimnasio para el cuerpo. Hay que leer, sí, pero si no oramos, todo lo demás no sirve para nada. Y yo puedo dar retiros al Papa y a los cardenales. Y puedo dar un retiro fabuloso con manuales fabulosos. Pero si no oro, mi retiro no llegará. Simplemente se quedará hasta aquí. Esta es la barrera. Si yo, por ejemplo, celebro la Eucaristía, pero si no oro, la Eucaristía, claro que se celebrará, lógicamente. El Señor ¿cómo es la palabra, Pepe? Cuando se cambia el cuerpo, la sangre. Transustanciación, se hará transustanciación, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Yo me quedaré igual. Y si no oras, te quedarás igual. ¿Cuántas veces hemos comulgado? ¿Cuántas veces hemos visto comulgar? Y las personas se han quedado igual. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos visto confesar? Yo el primero, y nos hemos quedado igual. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos hecho otras cosas? Hemos entrado a la iglesia, supuestamente hemos buscado a Dios y nos hemos quedado iguales. ¿Por qué? Si cuando buscamos a Dios es cuando viene el júbilo, viene la alegría. Es cuando se abre el cuarto secreto, dice, y tu Padre que ve los secretos te lo recompensará. En el secreto donde Dios se manifiesta. En la pequeñez es donde Dios se manifiesta. En la sencillez es donde Dios se manifiesta. En tu cuarto, no en el cuarto del vecino. Por eso, familia, la oración es lo más importante para el cristiano. La oración es lo más importante para el Hijo de Dios. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la oración? ¿Qué nos sabe? La gracia, la unión, el devenir de los acontecimientos con paz y con amor. La relación con Dios. La relación con Dios. Decir más cosas. ¿Cuál es la recompensa de la oración? La respuesta a tus circunstancias, cómo te sientes, para que Él nos modele y nos modere y nos una a Él, a sentirnos templo y sagrario. El dejar tus cosas en manos de Dios y vivir con la tranquilidad de que todo está bien. A sentir que tu vida no te pertenece y que Yo creo que Dios conocerlo. conocerlo. Sí. Amén. La recompensa es que Él te dará el Espíritu que te va a guiar hasta la eternidad. Eso. Esa es la recompensa. Es la recompensa prometida. Y fijaros, me da hasta temor decir, pero bendito sea Dios que se ha manifestado en esta comunidad. Una y otra vez. Con su Santo Espíritu. Con la unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto por qué todavía dudas en orar, por qué todavía no te levantas a orar, también te digo, enhorabuena porque has elegido la mejor parte, porque tú oras. Enhorabuena porque has elegido orar, porque has elegido guardarte, porque has elegido custodiarte, porque has elegido custodiarlo. La oración está en custodia, custodia de la gracia. Me refiero a la oración, es también, ¿cómo diría yo? Es custodia de la gracia y es custodia también de los carismas. Dice, en la oración es donde todo se revela. En la oración es donde se comienza a caminar y se termina a caminar. Y la belleza de la oración es que nos une a todos, familia. Aunque seamos todos diferentes, si aquí hubiéramos 30 nacionalidades diferentes y todos oráramos la misma vez, nos entenderíamos. No hacía falta hablar mucho ni traducir mucho, porque el idioma del Espíritu es único y repetible. Familia. Y el idioma del Espíritu es el idioma del amor. La oración, si oramos de verdad, nos va a llevar a amar. Amar de verdad. Nos va a llevar a la fidelidad, a querer ser fieles. La oración nos va a llevar a guardarnos. La oración nos va a llevar a enseñar a perdonar. La oración nos va a llevar a enseñar a rodearnos, a enseñar a orar los unos por los otros. Pero hay que comenzar. Siempre hay un comienzo y un fin. Y todos los días es un comienzo, familia. La oración no se comienza hace 13 años, o 15 o 20, y se termina. Todos los días es un comienzo. Y cuando empezamos a buscar a Dios por la mañana,
temprano y hacemos la señal de la cruz, que es hacerle presente, le mandamos un beso o dos y le decimos: Padre, qué rico que eres en misericordia. Gracias porque me duele la cabeza, los huesos o la rodilla. O gracias porque no me duele nada. Yo tengo tantas ganas de ti. No sé si alguna vez se lo he dicho al Señor. Tengo tanto deseo de ti. Vente a mi deseo y únete. Cuando te levantes por la mañana y enciendas el cirio, porque si no, el cirio ya está encendido, o cuando tengas el sueño empiezas a andar por la habitación, o empiezas a sacar agua, a tomar agua fría para espabilarte, o abrir la ventana para no dormirte en la oración. Y cuando empieces a decirte: amor mío, ven a mí, envuélveme, enséñame a orar, enséñame a comunicarme contigo. No sé hacerlo porque soy humano, pero tú eres divino, por eso nosotros invitamos a la divinidad. Dios no invita a la humanidad porque era divino. Que si nosotros decimos: ven, constantemente, ven, toca, entra en mis manos, en mis pies, en mis sentidos, en mis pensamientos, en mis andares, entra en mis ojos, en mis oídos. Aunque digamos una vez a Dios: entra, Él ya entra. Pero eso nos hace bien a nosotros, a Dios con nosotros. Señor, enséñame cómo tengo que estar sentado, enséñame cómo tengo que parar, enséñame cómo tengo que lavar. Si empezamos a orar y a dialogar con Él, yo muchas veces le digo: Señor, ¿cuánto trabajo has tenido hoy? Aunque no me responda, me da gusto decirlo. ¿Qué te llevas el día? ¿Te damos muchos problemas? ¿En cuántos problemas has solucionado? Señor, espero nunca serte una carga. Espero siempre serte de descanso, de felicidad. Aunque algunas veces no es así, pero yo se lo digo. ¿Cuántas veces le he dado las gracias a Dios por ser mi Padre, por haberlo conocido, por haberse revelado en mi vida? ¿Cuántas veces he dicho: Señor, cuántas personas hay en el mundo entero que no te conocen? ¿Cuántas? Y te has revelado a mí. ¿Cuántas veces, familia, en la propia oración he gritado con mucha fuerza, lo máximo que podía? He pedido socorro porque me ahogaba. He pedido auxilio al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, sabéis? Si yo siempre diré, y hasta que me harte, digo: yo soy lo que soy gracias a la comunidad, familia. Yo soy lo que soy, y si he llegado hasta aquí, es gracias a la Iglesia, pero es gracias a la comunidad. ¿Cuántas veces, una vez, yendo en el coche, creo que íbamos, no me acuerdo a qué comunidad visitamos, María tiene un perro que se llama Pegote, que yo no lo sabía. Eso, de Laura, pero vivía en su casa, el perro, todavía. Se llama Pegote, ¿vale? Un pegote es un pegote. Cuando tiene un pegote, ¿no? Y recuerdo como la primera vez que yo monté eso en el coche, yo experimenté la oración en el coche, que yo nunca había experimentado. Íbamos 5 hermanos en el coche, hermanas, y recuerdo que cada hermana empezó a orar y tocó mi turno. Y yo decía: ¿qué forma es aquella de orar? Y a partir de aquel entonces nunca dejé de orar en el coche. Y recuerdo cuando María dijo: no sé, no se aguanta, hizo una oración y mencionó al pegote. Y yo pensaba que el pegote soy yo. Y fue a mi casa inquieto diciendo: ¿pero por qué me ha llamado pegote? ¿Sabes por qué? Yo iba a literal su día sentado en el coche y como dijo pegote me vino a mí y dije: yo tenía un pegote en la cara o aquí. Y pasábamos 3 semanas hasta que se lo pregunté. Digo: ¿el pegote este quién es? ¿O qué pasa? Dice: el perro de Laura. Para que veáis que el amor de Dios es impresionante. Creo que la primera vez que nos intercambiamos la mirada, María y yo en aquel entonces. Luego conocí a Pegote, era un perro entrañable. Tenía su belleza exclusiva. Si no aprendemos a orar, subiremos al cielo literalmente sin conocer a Dios. Y entonces nos daremos cuenta o nos preguntaremos qué es lo que hemos hecho en la tierra. La oración
es a la vez lo más bello que Dios nos puede regalar, pero a la vez es lo más complicado, lo más difícil para un cristiano. El mal, cuando ve que de verdad vamos a la oración, os digo yo que pondrá cualquier tipo de tentación, escrúpulo, inquietud para no orar. Y cuando avanzamos en la oración es muy importante que tengamos a alguien que nos eche una mano, que nos ayude. Compartir la oración con alguien, porque si no lo compartimos, muchas veces podemos arrancar el barco y perdernos en el océano. En el seminario diocesano, donde yo estudié y viví 6 años, a lo mejor si no fuera por don Fernando Valera, pues quizás con él donde yo compartía mi forma de orar, mi forma de pensar, toda la oración lo compartía con él. Pero también es verdad que a lo mejor el ritmo del seminario, las actividades del seminario ahogaban la oración y a lo mejor no permitían deleitarnos en Dios como se debe. A lo mejor os parece una incongruencia, pero es así, teníamos muchísimas actividades, era un ritmo tremendo, y si yo no sacaba el tiempo para orar, literalmente no oraría. Y por eso digo que, gracias a Dios, soy lo que soy y he aprendido a orar gracias a esta comunidad. Desde que estoy aquí hasta el día de hoy, pues la comunidad constantemente ha hablado de la oración, de la importancia de la oración. Cuando oras, tu matrimonio va a mejorar. Los que estáis casados, Dios os va a unir más todavía, os vais a comprender más. Pero si oras, cuesta orar, claro que cuesta, pero la belleza es cuando vencemos una barrera, viene otra, cuando vencemos una barrera, viene otra, cuando vencemos, viene otra. La oración va a traer la bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Es decir, cuando uno ora, avanza constantemente. Es decir, es un avance constante. El Padre Pío decía, San Pío de Pietrelcina, que en la vida espiritual no hay como un estanque, o avanzamos o retrocedemos. Por eso es tan bello que alguien nos eche una mano en la oración, que alguien nos guíe, que alguien nos escuche, que alguien escuche cómo oramos. Y cuando llegamos a la edad adulta, a la ancianidad, es cuando ya hablamos como hablaba San Juan. San Juan, el evangelista, en sus últimas cartas, hablaba del amor. Constantemente decía, hermanos, amaos, amaos, amaos. Esa es la oración. La oración es, al final, el culmen es amar. Recibir amor y dar amor. Recibir amor y dar amor. De Dios recibimos amor en la oración y damos amor a los demás. Familia, si no oramos, no podemos avanzar, no podremos alabar, no podremos amarnos, no habrá comunión entre nosotros. Si oramos, si aprendemos a orar, Dios nos revelará cosas maravillosas, cosas entrañables, cosas grandiosas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Familia, a colación de una de las expresiones que ha dicho nuestro hermano Gandhi, a ver si os acordáis como yo. Dice que cuando entramos en la oración, ¿entramos dónde? En el reino de los cielos. En el reino de Dios. En el reino de Dios. Y me ha venido una escena del libro del Éxodo, donde Dios le habla a Moisés. Dios le dice a Moisés, sube a la montaña, que voy a hablar contigo. Y porque uno subió a la montaña, fijaos la cantidad de personas que pudo liberar de la esclavitud. Porque uno subió. Fijaos si es cierto que cuando entramos en la oración entramos en el reino de Dios, que cuando Moisés bajó de la montaña,
¿Qué tuvo que hacer con su cara? Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Y quiero llevarte 2000 y pico años o 3000 años después. Jesús escoge a 12, pero también de los 12 hay un día donde Él va a subir a una montaña y se lleva de los 12 a 3. A Pedro, ¿A qué se lo llevó? a Pedro, a Juan, Para que vieran el reino de Dios. Porque la palabra dice, ¿quién se transfiguró allí? Jesús. El que oraba. Te lo repito, el que oraba se transfiguró. Y los que habían orado antes de la venida de Jesús a la tierra estaban con él. ¿Qué era? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Dos que subieron a la montaña. Familia, si eres capaz de subir a la montaña cada día, a través de ti, otros van a ser liberados. A través de ti. El primero vas a ser tú. Cuando le oía, yo pensaba, Señor, lo que yo no sé hacer, lo que yo no sabría hacer ahora mismo, sería levantarme y no hablar contigo. Sería salir a la calle y no hablar contigo. Sería ducharme y no hablar contigo. Sería cocinar y no hablar contigo. Sería mantener una conversación con otras personas y que mi corazón no estuviera hablando contigo. Eso no sabría hacerlo yo ahora. Cuando sube a la montaña, podemos decir como San Pedro, ¿quién está aquí? Hagamos 3 tiendas. ¿Sí o no, familia? Sí. Si has aprendido a caminar, puedes aprender ahora. Me da vergüenza ver en lo que hemos convertido la casa de Dios. Visiones de vírgenes, mensajes de vírgenes, oraciones de no sé qué santo y de Dios. ¿Qué va a estar pensando en subir a la montaña? Estamos pensando a ver en qué montaña se aparece una virgen para ir yo detrás y que me haga un milagro, ¿verdad? Si Dios te concede la gracia y te digo que la tiene, de madrugar para Él, entrarás en el reino de Dios. Y la recompensa es el Dios mismo. No hay recompensa mayor que Dios. O sea, tú empiezas a imaginar, todo se va a caer, todo va a desaparecer. Solo Dios quiere. La recompensa es Dios. Familia, la recompensa es Dios. Que el Señor te conceda la gracia y la perseverancia. Amén. No hay nada más hermoso que Dios desde el cielo pueda mirar y decir, como decía de Abraham o de Moisés, que le llamó amigo. Amén. Vamos a darle gracias.